No sé si nos han robado el mes de abril, el de mayo. Lo que sí sé es que estos políticos que tenemos que sufrir y padecer nos roban la ilusión cada día, nos roban el presente, nos están robando el futuro de nuestros hijos. Demasiada incompetencia. Qué barato está lo de la política ahora mismo. Y entraba en escena doña María Teresa Mayada para decirnos que dimite. Lo de esta mujer a mí ya no me sorprende absolutamente nada, nada. Pero está haciendo un ridículo tan espantoso cada vez que entra en escena. Miente más que habla, porque no profesa una. Miren, dice ayer la señora Mayada, nos anuncia su próxima incorporación a la dirección nacional del partido, donde continuaré representando al Partido Popular de Asturias y defendiendo los intereses de los asturianos desde la responsabilidad que me encomienda nuestro presidente relacionada con mi formación y experiencia profesional. ¿Por qué no nos dice qué cargo va a ocupar? ¿O no lo sabe Mayada todavía? Pueden darle uno como le dieron a Reyes Urlé en educación, que ya me dirán ustedes lo que sabía o lo que sabe de educación Reyes Urlé. Yo no estoy tan seguro que desde Génova vean bien que usted siga como portavoz, señora Mayada. No lo tengo tan claro. Que usted anuncie su dimisión y vaya dejando pullitas a unos y a otros, cuando dice que no me voy a exceder de mis competencias, pero considero que sería bueno que el candidato fuera afiliado. Esta es una pullita obviamente para Cantelli y sus movimientos. Esa decisión le corresponde a la dirección nacional a la que usted acudió intentando vetar a Álvaro Queipo. Afortunadamente no le hicieron ni caso. Dice usted que su salida es pactada. No mienta, señora Mayada, no mienta. Si usted ha hecho todo lo posible y lo imposible para dinamitar al PP asturiano, si usted hace más de 3-4 meses que yo lo comenté en estos micrófonos, ya sabía que no contaban con usted. Mire, con usted, señora Mayada, ya no contaban ni Casado ni Teodoro García Egea. Eso era un secreto a voces. Con el cambio, con la llegada de Feijóo, usted creyó que igual tenía alguna posibilidad. Y a usted ya hace mucho tiempo, que le dijeron que no contaban con usted. Y usted, ante varias personas del partido, dijo aquello: moriré matando. Y lo está haciendo. Porque usted es poco fiable, señora Mayada, muy poco fiable. Y a los hechos me remito. Usted ha engañado a los afiliados y a los simpatizantes del PP. Usted ha hecho una campaña difamatoria contra Álvaro Queipo en lo político y en lo personal. Y eso le retrata. Hace tiempo que usted ha dejado de llenar el escenario, si es que alguna vez sus entradas en escena lo consiguieron. Usted ahora mismo sabe perfectamente, por mucho que sus lacayos le quieran contar otra cosa, que no cuenta con el apoyo de las agrupaciones del Partido Popular. No le quieren, a usted no le quieren. Y sus últimos movimientos solamente han servido para que su imagen salga aún más dañada. Sus intentos por blanquear su imagen han resultado, señora Mayada, baldíos, porque llegan tarde. Por mucho que usted ahora hable de salida pactada, hable de estar a disposición del partido y todo lo demás, usted sabe que no es así. Y desgraciadamente hay muchas personas que lo sabemos. Algunos no lo contarán, pero otros sí lo contamos. Usted ha querido echar un pulso a Génova. Seguramente Génova se lo ha permitido, porque hay cosas de Génova que me cuesta trabajo entender.
Pero, insisto, usted ya no engaña a nadie. Usted no engaña a nadie. Y usted, claro, va a seguir, porque eso le interesaba mucho, va a seguir usted manejando las cuentas del partido, claro. Porque habrá que seguir pagándole a Caunedo o a Virgili, ¿verdad, señora Mallada? Si de verdad le quedase a usted un poco de vergüenza torera, un poco de dignidad, se apartaría de una vez por todas y dejaría que el Partido Popular pudiese levantar el vuelo que le va a costar, porque usted deja un partido muy, muy tocado, muy tocado. Usted ha sido incapaz de sumar, ha sido incapaz de unir, estaba peleada con casi todos y con casi todas. Usted no va a ser recordada, señora Mallada, en el Partido Popular por su trabajo, ni mucho menos, ni mucho menos. Se equivocó usted con sus compañías, con sus compañeros de viaje, Caunedo y demás, y ahora se ha equivocado usted intentando dar una imagen que usted sabe que no se corresponde con la realidad. Hoy voy a dejarlo ahí. Obviamente, claro que tengo mucha más información y que si hay que ponerla encima de la mesa la vamos a poner. Pero por respeto hacia ese partido, por respeto a sus militantes, a sus afiliados, voy a dejarlo ahí. Pero insisto, hay información más que suficiente para dejar más que retratada a esta persona, a María Teresa Mallada. A mí como política, nunca me llenó. En cuanto hablabas con ella 10 minutos, ya veías lo que había. A mí me está decepcionando casi más como persona que como política. No se puede aspirar a más con menos, no se puede ser más chabacana y más irrespetuosa con el partido y con muchas de las personas que forman parte de ese partido. Y por cierto, todas estas liebres que van soltando en el folleto, en el panfleto, de forma interesada, muchas filtradas desde el entorno de Mallada, no hagan mucho caso. Luego la Nueva España o el Comercio pueden pelearse por las primicias. La primicia que dimos nosotros hace ya un tiempo de que Mallada no sería la candidata molestó mucho a Mallada y a su entorno que yo dijese aquello. Nadie fue capaz de desmentirlo en su momento. Nos adelantamos con bastante antelación a aquello. Y ahora voy a darles otra primicia. Aunque luego se peleen por ella la Nueva España y el Comercio. Génova no tiene ninguna duda acerca del candidato. El candidato del PP está más que nombrado ya. Solamente es cuestión de que lo hagan público. Lo demás, el seguir soltando liebres y poniendo nombres sobre la mesa, fuegos de artificio para distraer la atención.